Chicos de primero verde, vamos a iniciar. El tema, como estás viendo allí en pantalla, es números primos, ¿ya? Y para los que se acaban de unir a la clase, vuelvo a decir, este tema está en la página 38. Cuando hablamos de números primos, estimados chicos, ¿ya? Es inevitable hablar de los números compuestos. Y vamos a explicar cuál es la diferencia, ¿ya? A ver. Un número primo, muchachos, ya voy a escribirlo acá. Un número primo es aquel número que solamente tiene dos divisores. Solo tiene dos divisores. O sea que un número primo solamente se puede dividir entre dos números. ¿Cuáles vendrían a ser esos números? Bueno, vendrían a ser el 1 y el otro vendría a ser el mismo número. El mismo número. O sea que, profe, yo me puedo dar cuenta si un número es primo, si es que solamente se puede dividir, vuelvo a decir, entre el 1 y entre el mismo número. ¿Correcto? Ejemplos. Vamos con ejemplos. A ver, ejemplo. ¿El número 2 será un número primo o no será un número primo? A ver, el Sí, es un número número 2, primo. sí, correcto, porque Un se número primo. puede dividir entre 1 y entre el mismo 2. Se puede dividir entre 1 y entre el mismo 2. ¿El 3 será un número primo? Sí. Sí, ¿no? Porque se Sí. puede dividir entre 1 y entre el mismo El 5 también. 3. Correcto. El 5 también. Profe, ¿por qué el 5? Porque, vuelvo a decir, se puede dividir entre 1 y entre el mismo 5. Ahora, pregunta, ¿por qué el 4 no es primo? Porque puede ser dividido entre 1, 2 y 4. Eso es. Se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre el mismo 4. Y como te habrás dado cuenta, como tú llegas temprano a la clase y no te pierdes nada, verás que el 4 tiene 3 divisores. Tiene 3. Pero hemos dicho que los números primos, ¿cuántos divisores tienen los números primos, muchachos? Dos divisores. 2 Entonces, divisores. Profe. 2 divisores. Por esa razón, el número 4 es un número compuesto. Los números compuestos son aquellos que tienen más de 2 divisores. ¿Ya? Tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, a ver, te pregunto yo, ¿el 9 es primo o es compuesto? Buenos días, profe. Buenos días. ¿El El 9 2. es primo Buenos días, o es profe. compuesto? Compuesto. Hola, Gerald. Compuesto. Compuesto. ¿Y por qué Compuesto. compuesto? A ver, dime. Porque tiene tres divisores. Tiene más de 2 divisores. Eso es, tiene más de 2, tiene 3 específicamente. El 9 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 3 y se puede dividir entre 9. Entonces, como ves aquí, el 9 tiene 3 divisores. Entonces es un número compuesto. Es un número Profe, ¿qué página? compuesto. 38. Ok. Pregunta, el número, el 11, ¿primo o compuesto? Primo. Primo, porque se puede dividir entre 1 y entre el mismo 11. Entre 1 y el mismo 11. Entonces, como hemos dicho, para aquellos que se acaban de unir a la clase, los números primos solamente tienen 2 divisores. El 11 tiene 2 divisores, por lo tanto, sí es primo. El O sea, número profe, 9, todos los que solo tengan dos divisores son primos. primos, exacto. El 9, como ves ahí encerrado de celeste, tiene 3 divisores.
Por esa razón es un número compuesto. El número 4, como ves aquí, tiene 3 divisores. Por eso es un número compuesto. ¿Ya? Ahora, un alumno me preguntó, profe, ¿y el 1 qué es? ¿Es primo o es compuesto? La respuesta es que el 1 no es primo y tampoco es compuesto. Entonces, ¿qué es el 1, profe? El 1 es un número neutro. No es ni el 1 ni es el otro. Porque el 1 solo se puede dividir entre 1. Exacto. Solo se puede Profesor, dividir en entre este 1. caso de los primos y compuestos, el 1 es neutro. El 1 es O sea, neutro. no tiene ni 2 ni más de 2. Exacto. No tiene ni 2 divisores ni más de 2. Solo tiene 1. Entonces, el número 1 no es primo ni tampoco es compuesto. Ya es neutro. Número neutro. Muy bien. Con esto es suficiente, más que suficiente para empezar a desarrollar algunos ejercicios que aparecen en tu libro. ¿Ya? Entonces ya sabes la diferencia entre números primos y números compuestos. Vamos a bajar hasta la página número, a ver, página número 41. ¿Ya? Vamos a responder preguntas de verdadero y falso. Por favor, aquellos que están con su cámara apagada, vuelvo a decir, no quiero dejarlo fuera, muchachos. Está haciendo frío afuera. ¿Ya? Evita quedarte afuera. Enciende tu cámara. ¿Ya? Por favor. Muy bien. A ver, pregunta número 1. Indicar verdadero o falso. Dice, todos los números primos son impares. ¿Qué dicen? ¿Verdadero Falso. o falso? Falso. ¿Por qué falso? Porque vamos con empezar a saber el 2, que tiene 2 divisores. Muy bien, el 2 es primo. El 2 es primo. Pero el 2 no es impar, es par. Como el 2 es Verdadero. par, esto es, dice, todos los números primos son impares. Falso, pues. Falso. Profe, ¿por qué falso? Porque no todos los primos son impares. El 2, por ejemplo, es un número primo y es par. Por esa razón, esto es falso. Muy bien. Siguiente pregunta. La unidad, el número 1, ¿es primo? ¿Sí o no? ¿Es primo el 1? No, No, Falso. no es primo. Falso. es neutro. Es neutro. Es neutro. Excelente. Siguiente. Existen 4 números primos de una sola cifra. A ver, 4 números primos de una sola cifra. Vamos a ver si esto es cierto, ¿ya? El 2 es primo. El siguiente primo, el 3. Siguiente primo, 5. Siguiente, 7. El siguiente, Sí. 11. Y ya empezamos con 2 cifras, mira. Pero el 11 ya no es de una sola cifra, así que es verdadero. Claro, solamente contamos el 2, el 3, el 5 y el Verdadero. 7. Solamente hay 4 Verdadero. números primos de una cifra. Verdadero. Recontra verdadero. Muy bien. Listo. Pregunta 2. Otra vez, ¿verdadero o falso? La cantidad de números primos es ilimitada, es decir, no tiene fin. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los números son Porque infinitos. los números son ilimitados, entonces los números primos también. Excelente. Verdadero. Listo. 2. Un número primo absoluto. Allá. Primo absoluto, muchachos, es lo mismo que número primo sin poner absoluto. ¿Ya? Otro nombre de los números primos son primos absolutos, por si acaso. ¿Ya? Bueno, entonces, un número primo tiene solamente 2 divisores, la unidad y sí mismo. ¿Verdadero? Sí, falso? verdadero. 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 Claro que sí, verdadero. Siguiente, un número compuesto es compuesto si tiene más de 2 divisores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Recuerda, si tiene más de 2 divisores ya es un compuesto. ¿Ya? Muy bien, en la número 2 salió todo verdadero. Número 3. Otra vez, verdadero y falso. No existe
no existe, o sea, no hay ningún número primo absoluto que sea par. Acá tiene que decir par. Falso, sí hay. Falso, sí hay. ¿Quién es ese único par primo? El número 2. El 2. Número 2. Eso es. El 2. El 2. Esto es falso. El 2 es par y también es par. Siguiente. Existen 4 números compuestos de un dígito. A ver. Vamos a ver si esto es cierto. El primer número compuesto vendría a ser el 4. El segundo, el 6. 6. El 6. Luego, 9. compuesto, el 9, 9. ya, El 9. 9. El 8. El 8 El también. 8. El 8 también es compuesto, claro que Pues ahí sí. Y ya a sigue partir de con ahí los ya no hay, dígitos. ya no hay Luego de sigue una el sola 10, cifra. ¿no? Muy bien. Y ya Pero el empezamos 10 con ya 2 no es. cifras, pues, ¿no? Entonces, a mí me Entonces es dicen verdadero. de una cifra. 4, 6 y 8. Perdón, 4, 6, 8 y 9. Son 4. Esto es verdadero. Ya está. A ver, dice, número 3. La suma de dos números primos siempre es par. Siempre va a ser par. No, a ver. Falso. Falso, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Quedamos ahí 8 más 9, 17. Porque si los números primos son infinitos, técnicamente no se puede saber. Ya, pero, a ver. Si sumamos, a ver, el número primo es 2. Otro número primo es 3. Si sumas 2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5. 5. ¿Y Así que 5 es es falso. par Ahí o donde es se da impar? cuenta que la respuesta Falso. Claro, es falso. No siempre va a ser par. En este caso nos ha salido impar. Así que es falso. Profe, en la 1 era FFV, ¿no? En la Ah, 1. sí, Falso, falso, verdadero. FFV, correcto. Falso, falso, verdadero. Muy bien, finalizamos allí con la página número 41. Vamos a pasar a la página número 42. La página 42. Listo, a ver. ¿Ya? Del siguiente conjunto, ¿ya? Del siguiente conjunto, indique la suma de los números que son primos. Ok, vamos a analizar acá. En este conjunto hay números que son primos El 2. y hay números que no son primos, pues, ¿no? Ya hay números que no son primos. Muy bien. Así Listo. lo ponemos igual. Sí, lo ponen ustedes igual, por favor. Ya. Listo. Por favor, quienes tienen su cámara apagada, les voy a pedir de que lo puedan prender. ¿Ya? De lo contrario... Tengo, porfa. No, bueno, claro, ya sé en tu caso, estimado Sumaito. Pero Sumaito, tienes que colocar una foto de perfil, ¿ya? Para la Ya, siguiente profe, ya clase, voy a buscar. Vamos, yo sé que tú puedes encontrar una buena foto digna de esta clase, por favor. Muy bien. A los demás también, ¿eh? De la misma manera. ¿Ya? Veo Profesor, mi internet está mal. por lo menos 2 o 3. Ya está. Ya, Lady, lo mismo para ti. Ya una foto de usted, pero sin taparse el rostro, por favor, que se le vea. Ya, por favor. Bueno, ¿de qué sirve una foto si vas a tener la cara tapada? No, no tenía ningún sentido. Debe salir una foto de que son En ustedes. números primos está el 2. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora sí, nos El volvemos a 11. enganchar. Nos volvemos a enganchar. El 2. El 2 es primo. Listo, lo ponemos aquí. El 11. El 11 también es primo. Excelente. El 31. El 31 es primo. ¿Por qué el 31 es primo? A ver, cuéntame. Que se puede dividir entre uno y entre el mismo. Muy bien. Muchachos, para todos, ¿eh? El 31 solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo 31. Por lo tanto, es un número primo. ¿Ya? Pregunta, ¿el 21 es primo o no es primo? No es primo. El 21 no es primo. ¿Por qué? Porque se divide entre 1, 7, 3, creo. 3, 7. Muy bien. 1,
3, 7 Y y falta 21. 1. Muy bien. Entonces tiene 4 divisores. Como tiene 4 divisores, no es primo. No cuenta. Listo. ¿El 15 es primo o no es primo? No es primo. No es primo, ¿por qué? Se divide entre 1, 3, 5 y 15. Muy bien, se puede dividir entre 1, 3, 5 y 15. No es primo. ¿El 27? ¿Primo o no es primo? No es No, primo, no es ¿no? primo. Tampoco. ¿El 39? Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué el 39? 1, entre 1, 3, 13 y el mismo 39. Muy bien. El 39 tiene 4 divisores, no es primo. Listo, nos piden a nosotros solamente la suma de los que sí son primos. Sumemos, por favor. 44. Muy bien. Lo voy a poner ya. 2 más 11 más 31, respuesta 44. Ya, 44. A ver, del siguiente conjunto indique la suma de los números que no son primos. Muy bien, a ver, identifiquemos cuáles son primos y cuáles no son primos. El 2. Ah, no. Entonces es primo. Ya, el 2 es primo. Perfecto, El 2 es primo. ya El está. 15 es no primo. El 15 15 no es primo. no es primo. ¿Qué es el 15? Compuesto. Compuesto. El 21 también. 21. El 21 es compuesto, por lo El 9. tanto no es primo. El 9, listo. El El 9 33. no es primo. ¿Y por qué el 33 no es primo? A ver, Porque se divide entre 1, 3, ya, 11 y 33. muy bien. 1, 3, 11 y 33. Entonces, como ves, tiene 4 divisores. Y como tiene 4 divisores, ya no es primo. El 17, muchachos. Primo. Ese es primo. 17 es primo. El 1, ¿es primo o no es Neutro. No primo? va ninguno. Muy bien. Entonces, ¿es primo o no es primo el 1? Es neutro. Muy bien, es neutro. Entonces, No ¿es es primo, primo o no entonces. es primo? No es Muy primo. bien, no es primo. Como no es primo, también lo tienes que contar. ¿Ya? Porque ahí te dicen primos y no primos. Entonces, como el 1 no es primo, se cuenta. Muy bien, calculemos la suma de los números que no son primos. A ver, suma por favor 15 más 21 más todo. 79. 79. 79. Listo. Esa vendría a ser la respuesta del ejercicio 5. Ya, 79. Muy bien. Avanzamos. ¿Ya? Página 42. Vamos a la página 43. A ver. Dice, si A es la suma de los 5 primeros números primos. Ajá. Ya, presta atención, ¿no? Porque una pregunta parecida me parece que viene en el quiz del día de hoy. A ver, A es la suma de los 5 primeros números primos. A ver, ¿cuál es el primer número primo? ¿Te acuerdas? 2. 2, 2, El siguiente primo. 3, 3. 3, Siguiente primo. 5. 5, 5, Siguiente primo. 7. 7, 7. 7, Y el siguiente. 11. 11, 11. 11. Ya hasta ahí nomás dijo Hasta 5 ahí primeros. nomás. Ya completamos los 5 primeros. Si lo sumas, por favor.
27. 27. ¿Seguro? No, 28 creo que es. 28. 28. 28, profe. 28. Ahora B es la suma de los, otra vez, 5 primeros, pero números compuestos. A ver, el primer Cuatro. número compuesto, 4. Siguiente, 6, 6. 8. 8, 9, 9 10, y el 10. Correcto. Ahí están los 5 primeros compuestos. La suma sale 37. 37. Nos piden calcular A más B. Sumamos. 65. Muy bien. 65. Listo. A ver, te hago practicar para tu quiz mientras terminas de copiar. Imagínate que en el quiz te vinieron una pregunta así. Calcúlame la suma del segundo número primo con el tercer número compuesto. ¿Cuál es el segundo primo, muchachos? 3. El 3. ¿Y el tercer compuesto? 8. 8. Muy bien. A ver, si te pidieran la suma del cuarto primo y tercer compuesto. Cuarto primo y tercer compuesto. Sale 15. Muy 7 bien. más 8, Serían 15. el 7 más el 8. 7 más 8. Muy bien. El primer primo con el quinto compuesto. Primer primo y quinto 12. compuesto. 12. 2. 2 más 10. Muy 12. bien. Y si te preguntan la diferencia entre el segundo primo y el quinto compuesto. Segundo primo y quinto compuesto. Diferencia. 7. 7. Correcto. Diferencia es resta, ¿ah? No te vayas a olvidar. La diferencia entre uno y otro, lo restas. Nada más. ¿Ya? Muy bien, ¿ah? Pregunta de quiz, ¿ah? Pregunta de quiz. Avanzamos. Número 7. A ver. Calcula la suma de los 5 primeros números primos impares. 5 primeros números Impares. primos impares, ¿ah? A ver. 3, Primer, el 5, 3. 7, 3. 11. 3, 5, 5. 7. 7, 11. ¿Y qué más? 13. El 13. Profe, ¿y por qué no cuenta el 2? ¿Por qué no contamos al 2? Porque es par. Porque es Porque par. es par. Excelente. A ver, una ayudita acá. ¿Cuánto sale esto? 39. 39. Gracias. 39. Ya, ejercicio número 7, respuesta 39. Puede ser que esta también venga en el quiz. Entre el 50 y el 60, ¿cuántos números primos hay y cuáles son? A ver, o sea, en el centro, ¿no? En el centro del 50 y el 60, aquí, justo en esta parte, ¿cuántos números primos hay y cuáles serían? A ver. Tenemos el 51. ¿51 será primo o no es primo? Sí. Sí, es primo. ¿Qué es primo? 53. Creo que 51 no es primo, muchachos. A ver, divídelo entre 3. ¿Cuánto saca? 17. 17. 17. Entonces, no es primo. 53. Mano. 53 sí. 53 53. sí es primo. Listo. 54 es primo. No. 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 55. 55. El 57 sí, profesor. El 57. ¿Seguro? A ver, estábamos en el 55. El 51 no, 52 tampoco, ya descartamos el 54, el 55. ¿Es primo o no es primo el 55? A ver. 55. A ver, tienes que probar. ¿Eh? No es primo. ¿Por qué no es 59. primo? Porque se puede dividir entre 1, entre 5, 11 y... 59, Ah, profe. muy bien. Y nada más que 59 sí es primo, profe.
59, ya ahorita llegamos. 56 no es primo. No. 57 Pues ¿es sí. primo o no es primo? A ver, prueba. No. ¿Por qué no? Espera. A ver, prueba. Vamos. No, profe, yo creo que es 59 y ya está. ¿Y por qué 57 no es primo? Eso es lo que estamos preguntando. ¿Por qué no es? ¿Entre quiénes se puede dividir el 57? Entre 1. Ya, entre 1. Entre qué más? 3. Entre 3. Entre, Entre 2. entre 3. Y si lo divides entre 3, ¿cuánto sale? 19. 19. Ah, 19. ya pecó. Ya pecó ya. Por Ya razón. no, pues. No, ya no. 57 no es primo porque tiene 4 divisores. Imposible. Muy bien. 58 tampoco, ¿no? Se le puede sacar mitad. ¿Sí? 59, Ah. profe, yo Y le dije. 59. es. Sí. Ya, está bien, muy bien, ¿no? Y 59. 59, sí. Ya está. Entonces, ¿cuántos primos hay? 2. 2. ¿Cuáles son? 2, 53 y 53 y 59. 59. Muy 53, bien. 59. Eso es. Ya, vamos a poner que hay dos números primos. Y son el 53 y el 59. Listo. Bien. Avanzamos entonces. Puede ser pregunta de quiza. Mucho cuidado ahí. Muy bien. La número 9 lo voy a dejar en la grabación para que lo puedas completar. La número 10 también. ¿Ya? La número 11 también. Ya. Vamos a la página 45. ¿Ya? Ejercicio número 1. Muy bien. La respuesta, creo que lo he marcado, sale 0, pero te vamos a explicar por qué. ¿Ya? A ver. Nos dicen, ¿en qué cifra termina el producto, o sea, la multiplicación de todos los números primos menores que 100? O sea que hay que Profe, multiplicar. ¿y la 44? Va a estar en la grabación para que lo termine. Ah, ok. 2 por 3 por 5 por 7 por 11 por 13 y así hasta llegar al que es menor que 100. ¿Ya está? Hasta el último primo que es menor que 100. Pero obviamente tú no te vas a poner a hacer toda la multiplicación, que no sería tonto, ¿no? Nos dicen a nosotros que solamente identifiquemos en qué cifra termina. Entonces, ¿por qué la respuesta es 0? Porque si tú multiplicas aquí, ¿ya? Por ejemplo, multiplicas 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 10. 10, ¿sí o no? O sea que ese 10 va a multiplicar a todos los demás. A 3, a 7, a 11, a 13 y así hasta llegar. Y todo numerito multiplicado por 10, ¿en cuánto acaba? Todo numerito multiplicado por 10, ¿en cuánto acaba? En un resultado que la última Cero. cifra siempre es El 0. 0, pues. La última cifra siempre va a ser 0. Así que no importa todo lo demás que multipliquemos, al final saldrá un numerito que no sabemos cuál es, pero sabemos que va a terminar en 0. El 0. Por esa razón, la respuesta de la número 1 es la letra A. ¿Ya? 0. Ok, profe. Muy bien, cópialo, por favor. A ver. Ya, la número 4, la 3 y la 2. ¿Ya? Páginas 45 y 46. Hasta aquí me entregas. Ya, ahora sí, ya está grabado esta parte de aquí. Muy bien.